Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. Yo soy Olvaed y en este episodio vamos a tocar un tema bastante calientito, candente, que ha estado resonando bastante, sobre todo en el mundo de la producción musical, porque el tema de la semana pasada fue inteligencia artificial. Fue un tema también muy candente, muy emocionante, pero que es todavía de alcance más, podría decirse, global o más general. Pero el tema que vamos a ver hoy es exclusivo del mundo de la producción musical y eso es Dolby Atmos. La verdad, debo ser honesto, no tenía yo pensado hacer este episodio, pero me lo estuvieron pidiendo bastante. Cada vez vi que había más comentarios de, oye, vas a hablar de Dolby Atmos, ¿qué piensas de Dolby Atmos? ¿Qué es Dolby Atmos? Bla, bla, bla. Y dije, bueno, ok, si la gente lo pide, pues voy a hablar de eso, ¿no? Porque al final de cuentas, este podcast se trata de conocer temas muy diferentes, que sean solamente tutoriales, de seguir instrucciones, bla, 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 sino de conocer cómo está el contexto de la producción musical, tanto desde el punto de vista personal, anímico, de mentalidad y también de la industria. Y definitivamente esto es algo que está haciendo olas, está haciendo interesante en el mundo de la producción musical. Entonces, primero, ¿qué es Dolby Atmos? Dolby Atmos podría decirse que es un estándar, una tecnología propietaria de la compañía de Dolby y es similar al surround, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Vamos a dejarlo muy claro. Cuando estamos hablando de sonido estéreo, muy bien, tú tienes dos bocinas o tienes dos auriculares y tú puedes elegir qué sonido va a sonar por la izquierda, por la derecha o incluso al centro, ¿no? Que significaría que suena por igual en ambos lados y cualquier porcentaje que haya intermedio. Luego tenemos el surround típico que se suele representar como 5.1, donde cada número significa la cantidad de bocinas. El 5 son 5 bocinas y el 1 del punto 1 significa que hay un subwoofer. Y ahí entonces decimos que hay 5 canales, okay, 5 bocinas, más aparte el subwoofer, que es para las frecuencias graves. Entonces aquí cada sonido tú podías elegir en cuál bocina se iba a reproducir. ¿Ok? Por lo cual podríamos decir que te daba un poco más de esa sensación 3D o de estar en algún lugar en específico, porque literalmente el sonido estaba proveniendo de alguna de esas bocinas, ¿no? Si la bocina estaba atrás de ti, obviamente lo escuchabas atrás de ti, porque ahí es donde estaba la bocina, ahí es donde se estaba generando el sonido. Pero había cierto conflicto desde el punto de vista que no podías darle como que mucho este espacio tridimensional, ¿no? Y eso porque dependía de los canales, ¿no? Había esa limitación de por cuál bocina se iba a reproducir. Pero aquí llegamos entonces a esta nueva tecnología que es el Dolby Atmos y aquí son más bocinas todavía, son 12. Y vamos a visualizarlo, ¿no? Cómo está. Tenemos primero, si tú estás viendo una pantalla y tú estás sentado en tu sala, en tu sillón favorito para ver la televisión, está una bocina justo al frente, ¿ok? Esa es tu bocina central. Luego tienes también un subwoofer, frecuencias graves. ¿Ok? Hasta ahí podríamos decir que prácticamente sería monofónico. Luego añadimos una bocina a la izquierda y otra a la derecha, pero justamente a tu izquierda y a la derecha, como si fueran audífonos. ¿Ok? Separadas estas bocinas por 180 grados. Ahí ya estamos añadiendo entonces dos más. Vamos 4. Luego al frente de ti, pero a la izquierda y a la derecha, a cierta distancia, hay otras dos. Y atrás de ti, ahí van 6. Y atrás de ti, de nueva cuenta, hacia atrás, a la izquierda y a la derecha, hay otras 2. Okay, ahí ya vamos 8 bocinas. Pero aparte, también hay bocinas arriba. ¿Ok? 2 hacia el frente, izquierda y derecha. Ya con eso son 10. Y 2 hacia atrás de ti, arriba, izquierda y derecha. Y con eso estás cubriendo. De hecho, hay otras configuraciones. Pueden llegar a tener más bocinas. Pero esa es la configuración estándar. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no son en realidad 12 canales. Es decir, que tú seleccionas un sonido y que solamente se puede reproducir por una de esas bocinas, sino que el sonido puede combinarse, puede filtrarse, por decirlo de alguna manera, hacia una o más de las bocinas de todo ese sistema. Por lo tanto, te genera una especie de esfera virtual donde tú puedes ubicar el sonido con toda precisión de cualquier punto del cual tú quieres que venga. No solamente adelante, atrás, izquierda y derecha y lejos y cerca, sino ahora también arriba y abajo,
¿ok? Y te da esta sensación mucho más tridimensional. Muy bien, ¿cuál es el problema? Uno de los principales problemas. Esto solamente funciona para la persona que está sentada justo en el centro de donde proviene, donde está específicamente calibrado y medido para que puedas disfrutar de esa experiencia tridimensional. Si te mueves un poco a la derecha o no estás justo en el centro o te mueves más arriba o abajo, ya no percibes todo exactamente igual. Otra de las desventajas es que obviamente son más bocinas, por lo tanto es más costoso instalar un sistema de estos. Además, estamos hablando de que la tecnología es de Dolby. Es una tecnología propietaria privada de una empresa. No es algo global, ¿no? Como o general o de acceso público, como podrías decir, no sé, por ejemplo, el codec Lame para MP3, ¿no? Por decir algo. Entonces, eso ya es en sí Dolby Atmos. Y originalmente la aplicación que podemos pensar que es como que la más estándar o la ideal para aplicar este tipo de tecnología es en el cine, ¿ok? Porque tú puedes hacer esa mezcla de sonidos que no solamente se quedan en un lugar, sino que también se pueden mover. Imagínate, por ejemplo, una escena en el cine donde tú estás sentado en un bar, en la cantina, ¿no? Y tú le hablas a la persona que está enfrente y tú escuchas la voz que viene de frente de ti. Pero al mismo tiempo llega alguien a buscarte y te habla desde atrás. Y como tú estás sentado y él está más alto, tú lo escuchas como que arriba. Y al mismo tiempo del lado izquierdo, a lo lejos, escuchas la mesa de billar, ¿ok? Y a la derecha, hacia adelante, por ahí escuchas la rocola. Y hacia adelante y al fondo, a la derecha, escuchas alguien que va saliendo del baño. No sé, esa clase de cosas. Obviamente en el cine la aplicación como que es muy natural, ¿no? Pensar en este tipo de tecnologías. Pero se está empezando a volver mucho más popular implementar esto en la música. Normalmente cuando hacemos una mezcla estamos pensando en estéreo. Estamos hablando de que el kick, el bajo debe de ir al centro, debe ser monofónico y luego ponemos los pads, esos deben de sonar más abiertos y luego los platillos tienen que estar más abiertos en estéreo o pueden tener más volumen, etcétera. Pero siempre estamos hablando de solamente 2 canales, 2 bocinas, estéreo. Y esa imagen estéreo es, entre comillas, un poquito más plana. Dependiendo de cómo hagas tu mezcla, puedes llegar a obtener diferentes sensaciones de tridimensionalidad. Pero ahora imagínate que tienes una canción, digamos una canción de techno, ¿ok? Vamos a pensar en eso. Donde tú escuchas el kick y el bajo que viene de todas direcciones, como si tú estuvieras dentro de una fábrica, ¿no? Abandonada. Y de repente empiezas a escuchar un sonido metálico que primero comienza tal vez arriba, atrás de ti, y de repente cae, o sea, lo puedes escuchar como por debajo de ti y luego al frente y se va moviendo de manera rítmica. ¿Ok? Eso va captando tu atención. Y de repente al mismo tiempo, en una separación, ¿no? De 180 grados de ese sonido, aparece una melodía y la melodía te va rodeando. Esto podría llegar a resultar una experiencia, porque a final de cuentas es eso, ¿no? Tratar de lograr una experiencia que resulte interesante. Y esto, Dolby Atmos, podría también, a pesar de que estamos hablando de que son varias bocinas, también se podría llegar a implementar en audífonos. ¿Cómo? Utilizando una conversión a través del audio binaural. Ya he hecho algunos videos, de hecho tengo toda una playlist donde yo hago grabaciones binaurales, pero las grabaciones binaurales es un micrófono especial que te ayuda a escuchar como si tú estuvieras en ese lugar. ¿Okay? Pero esto estaríamos hablando de audio que tú estás generando, que estás sintetizando o que tienes en el estudio y que tú puedes ubicar en ese espacio virtual como si tú estuvieras en esa sala con todas esas bocinas completas. ¿Okay? Entonces se escucha muy similar, podría decirse, que a ese audio o esa experiencia binaural. De hecho, si quieren, aquí un pequeño paréntesis, me gustaría después hacer un video, esto sí ya explicando cómo podrían hacer una mezcla binaural. Y no me estoy refiriendo exactamente al audio 8D, ¿ok? Porque esto mueve la canción completa como si tú estuvieras dentro de un cuarto, pero mueve la canción completa. Aquí estaríamos hablando de una mezcla, no precisamente Dolby, porque no estaremos utilizando el estándar de Dolby, pero utilizando algunos plugins tú puedes dar esa sensación de que un sonido se aleja, que sube, que baja, que te da la vuelta por detrás de tu cabeza. Ok, se puede llegar a lograr sin tener que utilizar esto de Dolby, porque no es como les digo, no es el estándar de Dolby,
pero las sensaciones y lo que tú puedes lograr es muy similar. Pero bueno, ahora es donde entra el conflicto. ¿Por qué es que la gente está hablando de esto? Porque plataformas, por ejemplo, como de streaming, hablando de Apple, están diciendo que si tú quieres entrar en sus playlists oficiales, editoriales, que son las que hacen ellos, tu canción tiene que estar mezclada o preparada para Dolby Atmos. ¿Okay? Entonces ahí entramos en un punto, es un conflicto. Y luego viene Spotify a decir que está construyendo también estudios preparados para Dolby Atmos. Muy bien. Como hablamos hace un momento, estamos hablando entonces de que necesitas más equipo. Necesitas un lugar acondicionado. Necesitas una licencia para utilizar esta tecnología de Dolby. ¿Y esto qué significa? Más costos. Significa que ahora, si tú quisieras pertenecer, si quisieras al menos tener la posibilidad de ser elegido para esas playlists, que son las que más tienen plays y las que más exposición te podrían llegar a dar, tú necesitas invertir en todo eso. Por lo tanto, se convierte en una barrera de entrada más alta. Digo, ya habíamos hecho mucho avance en la producción musical porque cualquiera puede tener una interfaz, un micrófono, como hablé en el episodio anterior de inteligencia artificial para que suene más limpio y bla, bla, bla. Y ahora, ya que se estaba democratizando, ya que todo esto se estaba volviendo accesible para cualquiera, llegan con esto y tratan de empezar a forzarlo. Es que ese es el problema, como que están tratando de forzarlo para que crear una demanda, ¿ok? Porque normalmente esto ya existía, ya tiene un par de años, pero decías, ok, si lo quieres usar, está bien, ¿no? Es una experiencia adicional muy interesante para cualquiera que lo quiera experimentar y que tenga el equipo para poderlo escuchar, pero el que ya vengan a exigirlo o a forzarlo, poniéndolo como una condición, es donde yo creo que empiezan un poco los problemas. Otra de las cosas es que también varias marcas de automóviles están empezando a decir esto, ¿no? Como que mira, en los autos de gama premium, ¿no? Que así los más costosos, los mejores, ya van a tener sistema de audio Dolby Atmos, ¿no? Y tú así de, pues está bien, ¿no? Obviamente no cualquiera puede financiar o comprar un auto tan costoso como eso y tener ya solamente para tener el Dolby Atmos, no sería un plus, pero lo están empezando a meter por todas partes. Se está empezando a volver algo cada vez más presente. Y entonces ese fue la polémica, ¿no? El hecho de que te empiecen a exigir algo que va a ser una barrera de entrada más alta y que además es propietario de una empresa privada. Entonces, ¿qué intereses económicos hay ahí? En realidad es algo que tú o que la gente vaya a decir, este es el futuro de la música, o más bien solamente son los intereses de unos pocos, hablando no de disqueras grandes, que están forzando a poner esta clase de filtros para volver a ellos a tener un pedazo más grande del pastel y que los productores o artistas independientes cada vez lo tengan más complicado. Ahí es donde entra todo gran debate acerca del Dolby Atmos. Muy bien, entonces con esto ya tenemos un gran contexto, ya expliqué qué es el Dolby Atmos, cómo se está implementando y de dónde es que surge la polémica. Y aquí es donde ahora yo voy a expresar mi punto de vista muy particular. Primero, pensando si va a ser o no el futuro de la música, ¿no? Como se suele decir. Primero, no sé, porque desde el punto de vista de consumo, pues la verdad es que la mayoría de las personas seguimos escuchando música estéreo, ¿no? En audífonos comunes y corrientes. Si acaso bien nos va, en un par de monitores o un sistema de teatro en casa, no ya lo mucho. Y ahora vienen con este nuevo estándar que requiere todavía mucho más inversión, que también, como les digo, tiene sus limitantes. Pues no sé, siento que va a ser un poco complicado que la gente o el consumo general puede empezar a adoptar esta clase de tecnología. Ahora, sí empiezan a adoptarlo, pero desde el punto de vista adaptado a los audífonos, como les decía, utilizando esta transformación o esta conversión de que una mezcla grabada en Dolby Atmos, al reproducirse en estéreo con audífonos, no precisamente por la conversión binaural, te pueda dar casi la misma sensación que escucharlo en un sistema Dolby Atmos bien instalado.
En ese caso podría llegar a ser interesante porque efectivamente, no lo voy a negar, ¿no? Objetivamente resultaría mucho más interesante y más natural escucharlo de esa manera, un sonido binaural que resulte todavía mucho más, cautivador, ¿no? Porque tú estarías escuchando ya la música no solo porque te guste la canción y así, sino por apreciar los detalles, por ver todo lo que hicieron, cómo se mueven los sonidos, cómo te envuelve, ¿no? La experiencia que es en sí disfrutar de esa mezcla de audio podría llegar a ser muy interesante. Pero volvemos a lo mismo, forzar algo que es de una empresa privada y que luego pongan las barreras. No sé, por ejemplo, si empiezan, por ahora están los playlists, ¿no? Esa es la limitante. Pero si empezaran, por ejemplo, ahora las distribuidoras a decir, ¿sabes qué? No te voy a aceptar ya ni MP3, ni WAV, ni el formato que tú quieras. Que ahora solamente si quieres que te distribuya, tienes que darme un archivo que sea compatible con Dolby Atmos. Ahí sí se va a empezar a generar un problema mucho más intenso porque muchos productores no van a poder tener eso, ya sea porque no tienen obviamente eso dentro de su estudio, ellos no pueden hacer la mezcla, o porque tal vez los ingenieros o aquellos que te ofrecen el servicio de hacer la mezcla o la masterización, pero en general sería la mezcla de Dolby Atmos, van a ser pocos o van a ser muy costosos y no se puede uno muchas veces permitir ese tipo de gastos. Entonces es como cerrarle la puerta a los artistas independientes, y esto siempre que empieza a haber un problema, que empieza a haber una necesidad, se van a crear soluciones. Y una de esas soluciones podría ser que una plataforma nueva de distribución de música, ya sea por streaming, pero que no tenga esa limitante del Dolby Atmos, podría surgir. Y por ejemplo, no sé, SoundCloud podría poder surgir otra vez, Bandcamp, podría surgir tal vez alguna plataforma de Web3 que fuera descentralizada, ¿no? Hay una que se llama por ahí Audius, no lo sé. La verdad es que sería interesante que eso pasara, ¿no? Que empezaran a poner cada vez más trabas o más filtros o unas barreras de entrada cada vez más altas. Entonces ya conoces la tecnología, ya conoces cuál es el punto de conflicto. Mi punto de vista, pues bueno, yo no creo que vaya a ser tal cual el futuro, y sobre todo si tratan de forzarlo de esa manera, pero el tiempo dirá. La verdad es que tampoco soy adivino. Como lo dije con el episodio pasado hablando de la inteligencia artificial, pues bueno, no me cierro por completo. Voy a investigar si encuentro algunas formas diferentes en las que ustedes puedan hacer una mezcla Dolby Atmos en FL Studio, ya sea utilizando plugins o instalando la licencia de Dolby o lo que sea. Pues bueno, lo voy a hacer. No tendré que hacer los videos y todo porque hay que adaptarnos a todo esto. Pero, o sea, ya desde el punto de vista como si yo no me hubiera involucrado, pues bueno, lo veo un poco complicado que la gente lo vaya a terminar adoptando, sobre todo hablando de los productores musicales, ¿no? Que tal vez algunos vayan a ser renuentes, pero para el público en general, ya lo he dicho alguna vez, a veces ni siquiera les interesa cómo se hizo la mezcla, lo que les interesa es que la música sea buena. Eso va a seguir siendo, a final de cuentas, yo creo que lo principal. No va a importar la tecnología o no va a importar a veces qué tantos adornitos. Uy, mira qué tridimensional se escucha esto. Si de todas formas lo que tú estás escuchando es una melodía aburrida, sonidos que son poco pulidos y que son una caca. No de nada me va a servir a mí echar una caca tridimensional. Pero bueno, vamos a dejarlo entonces hasta ahí. Espero que les haya gustado este episodio. Si quieren saber todavía más de Dolby Atmos, déjenmelo por favor en los comentarios del podcast en YouTube. Sí me gustaría saber ustedes si están interesados en conocer más de este tema o piensan que tal vez sea una moda pasajera y que no va a llegar muy lejos. No lo sé, háganmelo saber. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en la próxima.